Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, a Julio y a todos los que formamos parte de esta mesa común. Esta mesa donde vamos tratando de poner sobre ella tantos elementos como nos sea posible y puedan ser colaboradores. Hoy traigo para mí un tema muy interesante que creo que puede ser sorprendente para algunos, especialmente aquellos que no tengáis información al respecto y otros que a lo mejor ya lo sabéis, pero bueno, vamos a tratarlo, ¿sí? Porque, miren, cuando hablamos de conciencia, es un camino que permite que los canales que somos, que esas conexiones que tenemos, funcionen. Y así como un músculo se puede entrenar y acaba siendo un pedazo de músculo, pues esas conexiones, cuando más se entrenan, más se abren y permiten descargas de energía, de información. Todo es información, todo es energía, todo es frecuencia. Pero hay ocasiones en las que es maravilloso. Cuando el potencial empieza a expresarse de una forma mayor. Y a mí me ha sucedido. He hablado en otras ocasiones de la importancia de qué tipo de nutrición nos estamos dando a nivel de lo que entramos como alimento. Y también de lo que nos nutre como estado. Si estamos depresivos, si estamos tristes, porque todo eso lo estamos generando a través de una forma de ver la cosa, de una forma de pensar. Y cuando andamos en esas situaciones, eso también son informaciones y también son nutrientes que están ingresando. Y hacen que nuestra vida se exprese de una u otra forma. A nivel físico, a nivel conductual. Bueno, de vez en cuando yo sigo investigando y me encuentro con algún científico o alguien que sea un poco, para mí, honesto y pueda ingresar a ver cómo está la cosa con esa persona, con ese ser que está investigando, en ese científico en este caso. Me encontré con Bruce Lipton. Tengo aquí una pequeña chuleta, a ver, sí, porque así tengo los datos precisos que quiero entregarles hoy. ¿Por qué quiero hablarles de Bruce Lipton? Se escribe Bruce y Lipton con P, para que puedan buscar si quieren. Hay bastantes cosas que están traducidas al español, así que... Bueno, es importante porque hace ya décadas este científico estuvo investigando, siempre ha estado investigando sobre las células, y él expone algo maravilloso y lo expone de una forma que yo no conocía porque no había visto entrevistas con él. Y él explica que cuando nos miramos al espejo, cada uno de nosotros, ¿qué hace? Pues te ves a ti mismo, ¿sí? Pero en realidad estás viendo una comunidad de 50 trillones de células. No sabía la cifra, pero bueno, tampoco sé si es exacta, pero él lo expresa así. Hay 50 millones de células, 50 trillones de células, seamos precisos, por favor, que nos componen. Entonces, lo que estamos viendo es una comunidad de células. ¿Qué ocurre? Estas células se reproducen, es decir, tienen una vida corta y si fuera que solo se mueren, pues nosotros haría tiempo que estamos fritos. Pero no sucede, continuamos vivos. Entonces, si continuamos vivos es porque hay la capacidad, por lo menos en algunas de ellas, en continuar produciendo más células y reponer las que se van muriendo. Él explica que hay bastante evidencia de que los estudios que él realizó y que aún hoy en día se están realizando, están basando que esa propiedad, esa capacidad de generar más células viene dada por la genética. Es como esa información viene dada por la genética. Y resulta que no. Y él estuvo haciendo una serie de pruebas en laboratorio, que ya, como digo, hace décadas que las hizo,
y tomó una célula y la puso en una de esas plaquetas con un medio, eso sí. ¿Por qué? Porque una célula sin un medio no sobrevive. Por tanto, le puso un medio, en este caso podría ser sangre. Y se encontró que al cabo de unas, no sé si dice 10 horas, búsquenlo porque él es mucho más preciso que yo solo les doy alguna pincelada para que se animen a buscar. Resulta que al cabo de, pongamos, 10 horas, esa célula se había multiplicado o duplicado. Y así fue hasta que tuvo una cantidad suficiente y dijo, bueno, voy a repartir estas células que son idénticas unas de otras y las voy a repartir en 3 grupos. Y a cada grupo le voy a poner un medio que las pueda sostener, pero que sea diferente. Este tiene un medio, este tiene otro medio y este tiene otro medio. ¿Y qué ocurrió? Que al cabo de 10 horas fue a revisar y se encontró que las primeras, por ejemplo, pues habían procreado más células, pero estas estaban orientadas a hacer musculatura. Eran células de músculo. Se iba a la otra plaqueta donde había otro medio y ahí estaban haciendo células, habían procreado también, pero eran de hueso. Y luego se fue a la tercera y ahí, por ejemplo, se encontró que estaban creando células de grasa. ¿En base a qué información? Si resulta que las 3 eran 3 grupos generados de células idénticas de la primera. Entonces, ¿qué era lo que generaba un cambio? No era la genética, era el medio. Sus investigaciones continuaron y cuando vio que aquello era cierto, fue a la comunidad científica y a los colegas y a todos los que él creyó importante comunicar tal cosa y decir, oiga, que yo esto lo puedo reproducir, porque en ciencia se dice que si tú tienes un día una coincidencia, no tiene por qué ser una verdad. Pero si tú puedes lograr que eso se haga cada vez, entonces hay ahí algo, una evidencia, algo cierto, ¿sí? Entonces, como él, antes de darlo a conocer, hizo esas pruebas y vio que sí, que sucedía siempre, entonces dijo, oiga, que esto no nos han enseñado mal, que nos están diciendo que hay un código genético que nos está... Bueno, no, cambia, depende del medio. Evidentemente, el código genético estaba en todas ellas, pero no hacían lo mismo dependiendo del medio. ¿Se entiende? ¡Ay! ¡Caramba! Claro, ¿qué ocurrió? Que no le hicieron ni caso. Y tardó tiempo en entender qué estaba conduciendo la cosa a que no se diera a conocer. Por supuestísimo, a nosotros no. Y que no se quisiera hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque es obvio que lo que le sucede a la célula, a esta comunidad de células también le sucede. ¿Qué sería el medio para nosotros, para esta comunidad de células que somos y que tenemos el que llamamos ser humano y que nos identificamos como yo soy? Yo soy una comunidad de 50 trillones de células, como cada uno de vosotros. Pues el ambiente, por ejemplo, puede ser el estrés y el miedo. Son medios donde nos estamos moviendo. Tenemos un medio que llamaríamos planeta Tierra con su atmósfera y todo lo demás, pero dentro de ahí nosotros estamos viviendo con estrés y con miedos. Eso es un medio. Y esos medios, en concreto estos dos, él pudo darse cuenta como que las personas que estaban en ese estado, cuando tú analizabas sus células estaban mal. Y ahí aparecen toda una serie de anomalías. Claro, lo mejor de esto no es que no lo sepamos de alguna forma, pero que ya estaba estudiado hace décadas, que había científicos que estaban tratando de entender qué nos pasaba y que lo encontraron, o al menos encontraron parte de la cosa y que pudieron refrendarlo a nivel, digamos, científico de laboratorio y que no salió a la luz. ¿Por qué? Él lo cuenta. Él explica, Bruce Lipton, que entendió con los años que como la felicidad, el amor y la paz no se pueden poner en cápsulas y venderlas, y en cambio el miedo sí, el estrés es algo que se puede generar y los miedos y así te pueden vender esas cápsulas. Él explicaba cómo todas esas medicinas... Claro, eso te lo digo yo y dices, está loca. Pero eso te lo dice un científico que conoce el tema y que además lleva años y años investigando.
y que lo dio a conocer hace bastantes décadas y que siguió investigando por su cuenta y encontrando el modo para tener, porque para investigar hace falta, como digamos, toda una serie de bases que quieras que no, hay que hacer una inversión, hay que obtener una serie de cosas que te permitan hacer esa investigación. Y el hombre andaba como pudo, pero lo logró. Y fue todos estos tiempos, porque incluso daba clases en la universidad y decidió dejarlas porque se negó a continuar enseñando a los futuros científicos o médicos o lo que fueran, cada uno, en una base que él ya sabía que era errónea. Bueno, eso que llamamos honestidad, ¿verdad? Resulta que la investigación a ese nivel celular mostró y le mostró que cuando sentimos miedo, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema inmunológico se para. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se prepara para tener unas situaciones de estrés o de miedo, lo que hace es quitar la energía de las zonas habituales necesarias para mantener la salud y las envía hacia las manos, parece ser brazos, manos y piernas y pies. ¿Por qué? Porque te pones en estado de alerta. Con el estrés y con el miedo nos ponemos en estado de alerta. Y eso hace que estemos preparados o para luchar o para huir. Y entonces el cuerpo lo que hace es decir, vale, estrés, miedo, venga, me preparo. Pero ¿qué ocurre? Si tú tienes, qué sé yo, un león ahí delante y viene con cara de hambre y te dice no sé qué, pues tú, el cuerpo lo que hace es todas las células se informan, ¡vum! Venga, estrés, miedo, vamos, corre, súbete a un árbol, lo que sea, ¿sí? Pero una vez ha pasado el peligro, él recupera y devuelve toda la energía al lugar correspondiente para que tú continúes sano. Pero en estos tiempos, y ya desde hace algunas décadas, y especialmente algunos más que otros, pero bueno, se ha establecido un sistema operativo que nos mantiene en estrés y con miedos desde, bueno, claro, entonces, ¿qué ocurre? Nuestro sistema, digamos, llámale inmunológico, cada una de las respuestas que tienen nuestras células está de una forma constante en un estado en el que no está más que en alerta. Y nuestra energía no se está repartiendo correctamente porque las células están recibiendo la información de que hay peligro. ¿Se entiende? Hay un león todos los días y además no se va, para que nos entendamos. Explica de que esa investigación que se ha hecho les llevó a darse cuenta de que esa programación ya se iniciaba en el seno materno. ¿Por qué? Porque depende de cómo está esa madre, de lo que está ingiriendo y de cómo se siente ella, está transmitiendo toda esa información directamente al feto que tiene en sus entrañas. Entonces, vio que había una correspondencia en el estado celular con el medio. Es algo muy fuerte, porque todo eso le llevó también a investigar no solamente a las células madre, que son las encargadas de hacer que se generen las células que se van muriendo cada día en nuestro cuerpo, sino como que hay una sustancia que nosotros tenemos en la epidermis, la piel, ¿sí? O debajo de la piel, digamos, ¿sí? Que se llama melanina, que es una composición como de cristales de proteínas. Y siempre, al menos hasta donde yo sabía, se nos dijo que esa melanina era la que hace que nos pongamos más morenitos cuando nos toca mucho el sol, a los paliduchos, obvio. Entonces, todos tenemos melanina, pero no todos nos ponemos morenos. Pero bueno, nos explicaron que eso era lo que hacía la melanina. Y resulta que hace décadas, no es un descubrimiento actual, estos científicos ya se dieron cuenta de que la función de la melanina, sobre todo, es la de tomar la energía del ambiente, del entorno, y convertirla como una especie, digamos, de carburante biológico. O sea, nos nutre.
puede tomarla del sol, pero no solo del sol. Toma esa energía del entorno, vamos a decir, de la atmósfera, en este caso sería, y la reconvierte en nutrientes. ¿Cuántos, no sé si lo saben todos, pero cuántos de nosotros hemos sentido hablar décadas atrás que había algunos seres que conseguían vivir solo tomando sol? El sol no de cualquier hora del día. Yo investigué la cosa porque, como se consideró que eso era falso, se tomó a algunos de los individuos que lo permitieron, que después de tiempo y tiempo sin comer, resulta que estaban sanísimos, y, como digo, los metieron en un lugar donde no pudieran hacer trampa, y los científicos y los médicos les fueron haciendo análisis y todo lo que hizo falta para comprobar cómo estaba, cómo era que continuaban estando con una salud, vamos, fantástica, y la analítica salía súper bien. ¿Y cómo era posible si no estaban comiendo? Pero, más allá de eso, al menos yo no recibí. Resulta que este científico, Bruce Lipton, explica que décadas atrás, probablemente por todo esto, se descubrió que la melanina que tenemos en la epidermis se encarga de tomar energía no solo del sol, de la atmósfera, y la reconvierte en nutrientes para nosotros. ¿Cómo? Eso no se nos ha comentado, que yo sepa. Ya, repito, probablemente tal vez algunos, sobre todo los que tengáis más la capacidad de traducir en inglés, porque lo que he podido comprobar es que hay más literatura en inglés que en español. Ahora se está empezando a traducir algunas cosas y nos está empezando a llegar. Yo no domino el inglés, por lo tanto. Pero bueno, qué importante, porque resulta que él, por todas estas investigaciones junto a otros investigadores y científicos, descubrieron que comer, y comer como lo hacemos, nos estresa muchísimo, nos causa un montón de enfermedades. El estrés ambiental y después comer como lo hacemos es excesivo y nos está causando problemas. Porque nosotros tenemos otra forma de nutrirnos, y con que comiéramos muy poquito, prácticamente lo que nosotros llamaríamos alimentación de subsistencia, tenemos de sobras para vivir no solamente mejor, sino muchos más años. Pero entonces ha pasado que hemos establecido unos rituales de creencias, de programas que están aquí metidos, que si no desayunamos, y cenamos y todo lo que se hace entre medio, pues nosotros no podemos vivir. Y claro, resulta que eso nos causa una serie de estrés y una serie de situaciones que nos va horrible. Vaya, me quedé, digo, bueno, entonces yo no iba tan despistada. Pero me sorprendió. Digo, entonces, ¿cómo es que hay gente que lo está pasando mal y se está muriendo de hambre? Bueno, sobre todo porque hay programas. Esos programas que nos hemos ido entregando unos a otros y que han hecho entender que nosotros tenemos que nutrirnos. Y encima nutrirnos como lo estamos haciendo. Porque descubrí ya años atrás, pero recientemente, sobre todo el año pasado, estuve haciendo comida con plantas silvestres. Este año el clima seco, no llueve y todo lo demás, me impide ir a salir a buscar porque la naturaleza está como está, pero entonces sí que pude hacer una colecta de algunas plantas, me las estuve algunas cocinando y otras comiendo crudas, y me encontré que con una porción súper chiquitita mi cuerpo me decía basta. O sea, yo me hacía, por ejemplo, una tortilla de espinacas salvajes, silvestres, y me encontraba con que normalmente una tortilla de 2 huevos me la puedo comer para cenar o para comer al mediodía o lo que fuera. Me comía un cuarto, ni siquiera la mitad. Y mi cuerpo decía basta. Pero resulta que el zumo del hervor de esas espinacas silvestres, se me ocurrió no desaprovecharlo y se lo puse en el platito de pienso que le doy a mi perro, a uno de mis 2 perros. Y es un animal que come todo lo que le pongo y más. Y él no tiene creencias, aparentemente. Pero resulta que al ponerle el zumo, yo le puse aquello, le puse su platito y me fui. Y él normalmente lo limpia todo y siempre comería más. ¿Quieren creer que cuando llegué me encontré con que él no se acabó su plato?
A él no le puede comer la cabeza, ¿verdad? Entonces... Claro, cuando he podido averiguar que esto es nuestra verdad y que ese animal que no tiene todo ese sistema de creencias también le pasó esto, empezó mi cabeza a volar. Y digo, esto tengo que contarlo. Porque tenemos un entrenamiento y una serie de programas que nos están haciendo funcionar en contra de nosotros. Bruce Lipton. Investiguen. Cambiar todo eso precisará un poco de tiempo, pero tomar conciencia de ello es instantáneo. Lo dejo aquí. Yo feliz y tratando de ponerlo en común. Por favor, estamos sumergidos en un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y si estas verdades están apareciendo es porque esta humanidad está empezando a abrirse a otra cosa. Y entonces tenemos la evidencia. Ya están revelándose estas cosas. Ya están empezando a salir a la luz. Hace décadas que estaban preparadas para hacerlo. ¿Estamos preparados nosotros para empezar a cambiar? Gracias por estar aquí, por la paciencia. Cuídense mucho. Un beso y si lo quieren, hasta la próxima.